Las independencias de América. Hace tiempo que quería hablar de este tema, ya que creo que a muchos os puede parecer interesante la independencia de América, o puede servir para un examen. Aunque no te recomiendo ver este vídeo en medio de un examen, ya que seguramente te acabéis pillando. Pero fuera de tonterías es un tema muy interesante, y hoy os traigo un resumen de las independencias americanas. Y como se dijo durante el Imperio Español, lo bueno si es breve es dos veces bueno, por lo que no voy a alargar mucho esta introducción. Para ello comenzamos en el siglo XVIII. Durante este siglo América se encontraba repartida entre las potencias europeas. Así como podrás observar, los españoles se extendían más o menos por la zona del Pacífico, con los virreinatos de Nueva España, Nueva Granada, Perú y el Río de la Plata. Los portugueses también eran otra potencia colonial en América, y estaban únicamente asentados en Brasil, la cual era la colonia más importante de todo su imperio. Después tendríamos a los ingleses, los cuales estaban asentados sobre todo por Norteamérica, y además de por el Caribe. Y también habían otros países europeos, como los Países Bajos o Francia, los cuales tendrían menos territorios, pero en el caso de Francia sí que tuvo más territorios, gracias al virreinato de Nueva Francia, en Norteamérica. Pero este fue anexado por los ingleses tras la Guerra de los 7 años. Y nuestro primer protagonista no sería otro que los ingleses. Como ya te he dicho, estos tipos se vieron beneficiados tras la Guerra de los 7 años, que obtuvieron la parte más oriental de Norteamérica. La Guerra de los 7 años fue una guerra muy dura, y casi podría considerarse como la Primera Guerra Mundial. Ante esto, las arcas británicas se encontraban devastadas, y la solución que los británicos vieron fue subir los impuestos a sus colonias. Porque claro, ¿qué podía salir mal? Pues en este caso casi todo, ya que 13 de estas se opusieron ante esta decisión. La guerra se estaba gestando, y los enemigos de los ingleses, los cuales eran España, Francia y en parte los Países Bajos, pusieron en práctica la estrategia más antigua del mundo: el enemigo de mi enemigo es mi amigo, por lo que apoyaron la independencia de las 13 colonias. Y así es como en 1783 surgen los Estados Unidos de Norteamérica. El caso de Estados Unidos es muy curioso, ya que si lo piensas no se independizaron los nativos de ahí, sino los colonos británicos que colonizaron esa zona. Pero entre los países que apoyaron los Estados Unidos había uno que no estaba en su mejor momento. No te sorprenderá escuchar que es Francia, ya que hacía tiempo sus finanzas estaban muy mal, y una guerra lo empeoró todo, por lo que ocurrió la Revolución Francesa. Y todo este liberalismo se extendería por las colonias de Francia, concretamente a Santo Domingo, lo que hizo que los esclavos de ahí se rebelaran. Francia obtuvo la Luisiana de España, pero Napoleón la vendió a los Estados Unidos para financiar sus campañas y porque así era difícil de mantener. No obstante, un ejército francés se mandaría a Haití para parar la revolución, pero esto sería en vano, y finalmente se independizaron en 1804. A principios del siglo XIX las guerras napoleónicas comenzaron, y como resultado del bloqueo comercial de Francia, los ingleses mandaron tropas a Buenos Aires y Montevideo, pero estas serían expulsadas por milicias locales. Y como ya sabrás si eres de España, o si no, no lo sabes, durante las guerras napoleónicas, Napoleón hizo de unos mayores troleos a España. Y es que Napoleón creó un plan de Mille de Coups, el cual consistía en pasar un ejército enorme a través de España para invadir Portugal, y luego trolear a los españoles y acabar invadiendo España. Lo sé, es un plan magistral, y con esto Napoleón consiguió dos cosas: poner a su hermano José en el trono de España y enfadar a todos los españoles y que empezase la llamada Guerra de Independencia Española. ¿Y qué pinta América en todo esto? Pues bueno, esto no gustó nada a América, ya que creó un vacío de poder, y además de que los territorios eran leales al rey Fernando VII, el cual era el nuevo rey de España, por lo que se organizaron juntas, las cuales eran gobiernos leales al rey de España. Pero aquí me veo forzado a hacer un paréntesis, y es que estas independencias estaban motivadas por unos tipos los cuales se llamaban criollos. ¿Pero qué es un criollo? Pues bueno, un criollo es un español, pero nacido en América. Y bueno, ¿y a mí por qué me importa eso? Pues si eres español nada, ya que los españoles peninsulares eran los que más poder ocupaban, y tenían los cargos más importantes dentro de los virreinatos. Pero estamos hablando de que los criollos eran un 10% de la población, y tenían un gran poder económico y social, y además de que las ideas ilustradas habían llegado a mí. Pero volviendo a la historia, ante tal humillación que fue la toma a España, la primera región en reaccionar fue el virreinato del Río de la Plata, ya que en 1810 estableció una revolución en Buenos Aires, la cual fue la Revolución de Mayo, la cual destituyó al virrey y estableció un gobierno independiente, y todo esto con el objetivo de gobernar en nombre de Fernando VII, mientras durara la ocupación napoleónica en España. Sin embargo, este acto de autogobierno sería el primer paso hacia una independencia total. Pero en 1810, en México, un sacerdote llamado Miguel Hidalgo hizo su famoso discurso llamado Dolor, en el cual llamaba a la independencia. Rápidamente crea una revuelta y derrota a los españoles en la batalla del Monte Las Cruces, pero Hidalgo no tomó la Ciudad de México, y después perdió en la batalla del puente de Calderón, y así es como la revuelta sería aplastada en 1811. En ese mismo año, las Provincias Unidas perdieron la batalla de Tuacán, por lo que no pudieron independizar Paraguay. Pero estos paraguayos derrotaron al ejército español y se independizaron. Pero un poco en el norte, Venezuela se había dado una revuelta, la cual fue aplastada por los españoles, pero un comandante de los revolucionarios llamado Simón Bolívar huye a Colombia, donde ayuda a los independencistas, pero nuevamente fue aplastado por unas fuerzas españolas, ya que ahora el rey de España, Fernando VII, había vuelto al poder, y mandó refuerzos desde España para combatir las independencias. Pero en 1817, San Martín cree que para derrotar a Perú, primero tiene que tomar Chile, por lo que decide cruzar los Andes, y venció a los españoles en la batalla de Chacabuco,
en 1817, independizando así a Chile. Como puedes ver, el Imperio Español está en pleno declive, y si alguien sabía bien esto eran los Estados Unidos, ya que en 1819 firmaron el Tratado de Adams-Onís, en el que España perdió la Florida y se restablecieron las fronteras. A su vez, Bolívar se encontraba en el sur de Venezuela y para derrotar a los españoles cruzó los Andes con todo su ejército. Todo esto apoyado por la Legión Británica, ya que tenían intereses comerciales, porque como ya te he dicho, España no les dejaba comerciar, y con las independencias tal vez sí podían. Los españoles pensaban que no lograrían cruzar los Andes, pero todo lo contrario, lo cual hizo que pillasen los españoles por sorpresa y fueran vencidos en la batalla de Boyacá en 1819, por lo que Bolívar independizó la Gran Colombia. Pero el rey Fernando VII se echó la constitución liberal y decidió gobernar como monarca absoluto, lo que hizo que los liberales en 1810 se levantasen contra el rey. Y en ese mismo año, Fernando VII preparó un ejército para combatir las independencias, pero se negó a salir de Cádiz, y a partir de aquí poco podía hacer España. Los reductos realistas en Venezuela se rindieron, además de que en México el cambio de gobierno fue visto como ilegítimo, y los generales Iturbide y Guerrero se cambiaron de bando a favor de la independencia de México, por lo que tomaron la Ciudad de México, y ante esto la oposición fue nula, y ahí se declaró el Imperio Mexicano en 1821. En ese mismo año, República Dominicana también se independizó de España, y en este punto San Martín desembarcó en Perú, tomó Lima y proclamó la independencia de Perú, ya que en Perú y Bolivia las independencias carecían de peso, y estos territorios tuvieron que ser tomados y posteriormente liberados. Ahora también toca hablar de Brasil, ya que en 1811 la familia real portuguesa decidió permanecer en Brasil, ya que Napoleón había invadido Portugal, pero la situación agitada de Portugal hizo que el rey Juan VI tuviera que regresar a su país, pero su hijo Pedro se negó a volver y proclamó la independencia de Brasil en 1822, y finalmente queda Bolivia, la cual sería independizada en 1825. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que ha sido largo y aún quedarían las independencias del Caribe, pero eso es otro vídeo, ya que me he querido centrar en las independencias del siglo XVIII y XIX. Aunque bueno, ¿y tú qué piensas? Te leeré en los comentarios. Chao.